Buenos días, alumnos de 10º grado. Vamos con el siguiente tema en matemáticas, funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Bien, funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Dice, cuando θ es un ángulo agudo, OH, la coordenada X en el punto P, PH la coordenada Y en el punto P. En el triángulo rectángulo OPH, este triángulo, OP es igual a 1, o sea, la hipotenusa es igual a 1, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el coseno de θ, el ángulo θ, va a ser igual a OH entre OP. OH, que es el lado adyacente, ¿verdad? Entre OP, que sería la hipotenusa. Acuérdense, adyacente sobre hipotenusa, porque aquí ese sería el lado opuesto, ¿verdad? Entonces este es el lado adyacente, y como OP es igual a 1, entonces solo me queda OH. Seno de θ es igual a opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Opuesto es PH sobre OP, que es la hipotenusa. Entonces eso, como la hipotenusa también es 1, solo me va a quedar PH. Y tangente de θ es igual a PH entre OH. PH es el opuesto y OH es el adyacente. Entonces me queda de esa manera. Como aquí este no es 1 ni este, por eso quedan de esa manera, ¿verdad? Aquí sí se cancela porque ya sabemos que OP es igual a 1. Y todo número dividido entre 1 me da lo mismo que está en el numerador. Acuérdense entonces que de ahora en adelante coseno de θ va a estar relacionado con X y seno de θ va a estar relacionado con Y. Bueno, lo que les decía aquí, el coseno de θ es igual a la coordenada X del punto P y seno de θ es la coordenada Y del punto P. Tangente va a ser igual a Y entre X. Bien, vamos con otro ejemplo. Dice, utilizando esta relación entre seno, coseno y tangente y las coordenadas del punto P, se definen los valores de estas funciones para cualquier ángulo como lo siguiente. El punto P está en la circunferencia de radio 1 con el centro en el origen y se toma la parte positiva del eje X como el lado inicial y el radio OP como el lado terminal. Bien, este es un círculo muy especial, ¿verdad? En matemáticas y ahorita más con funciones trigonométricas. Este se le llama círculo unitario porque su radio es 1. Entonces, si formamos un triángulo, colocando el punto de referencia, ¿verdad? En la circunferencia, entonces su hipotenusa siempre va a ser 1. Bien, entonces se van a definir de la siguiente forma. Seno de θ es igual a Y, coseno de θ es igual a X y tangente de θ es igual a Y entre X. Tangente de θ se define solo cuando X es diferente de 0, porque acuérdense que si va 0 en el denominador, eso no está definido. Aquí entonces las otras funciones se definen así. Secante es el opuesto de coseno. Entonces aquí si tenemos un imaginario abajo de la X, entonces solo le damos vuelta, ¿verdad? 1 entre X sería la secante. Y eso solo está definido cuando X es distinto de 0. Porque si es 0 acá, acuérdense que eso no está definido. Cosecante de θ es el opuesto de seno. Entonces me va a quedar 1 entre Y. Y Y tiene que ser distinto de 0. Entonces cotangente de θ es igual a X entre Y, solo cuando Y es diferente de 0. Entonces aquí en el punto P
si yo trazo una línea hacia X, entonces eso va a ser el valor del coseno. Y la que trace hasta Y va a ser el seno de ese ángulo, ¿verdad? Entonces, en este caso, los ángulos en posición estándar se llaman, son los que inician desde el eje X positivo. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Encuentre los valores de seno de 120 grados, coseno de 120 grados y tangente de 120 grados. Entonces, lo primero que hacemos es dibujar el ángulo y con el círculo unitario, ¿verdad? Pueden usar que una escala que 4 centímetros represente el 1 para que el triángulo y el círculo no les quede tan pequeños. Entonces, los ángulos en posición normal o en posición estándar empiezan del eje X positivo. Entonces, de aquí vamos a medir los 120 grados. Entonces, aquí está marcado, más o menos les quedaría por acá. Y ubicamos el punto P, ¿verdad? Punto de referencia. Bien, entonces para eso, nosotros acuérdense que usábamos ángulos rectángulos para las funciones trigonométricas. Entonces para eso utilizamos ángulos de referencia. Entonces como aquí, por ejemplo, el ángulo de 120 termina acá, este es su lado terminal, entonces vamos a hacer otro ángulo que empiece desde aquí, siempre del eje X, solo que de los negativos, y tenga el mismo lado terminal, ¿verdad? O sea que sean coterminales. Entonces, como aquí tenemos 120, para llegar acá son 60. Entonces, este ángulo mide 60 grados. Trazamos la línea vertical hasta el eje X. Esto representa Y, ¿verdad? Entonces, y este va a ser el lado adyacente, ¿verdad? Este sería el opuesto y este es el lado adyacente. Lo vamos a representar en este caso con la letra H. Bien, como aquí nos queda un ángulo de 60 grados, entonces utilizamos los triángulos especiales que vimos en las primeras clases, recuerdan, ¿verdad? Donde la hipotenusa en este caso es 1. Bueno, este es este mismo triángulo, solo que está hacia acá, ¿verdad? Y este está hacia acá. Este lado es 1, porque es lo que mide la hipotenusa, entonces es este lado. Este lado es este, y este lado, que sería el opuesto, es este, ¿verdad? Entonces, hipotenusa, opuesto y adyacente. Entonces, como que lo hayamos sacado este triángulo hacia acá. Bien, entonces tenemos que seno de 120 grados va a ser lo mismo que seno de 60 grados. ¿Qué pasa acá? 120 empieza de los positivos, ¿verdad? Pero acá, si ustedes se fijan, su lado terminal está en X negativo. Entonces, por lo tanto, tenemos que fijarnos qué signo va a llevar este. En Y no hay problema porque queda en los positivos, ¿verdad? Entonces ahí, si nosotros nos fijamos, el seno, ¿qué es lo que representa? El opuesto, ¿verdad? O sea, Y. Como Y es esto, entonces veo cuánto es el valor acá, que sería raíz de 3 entre 2. Entonces aquí solo lo escribo usando este triángulo especial. Coseno de 120 grados es igual a 1/2, ¿verdad? Porque es esta parte, ¿ve? En este triángulo es esta y este sería este lado. Entonces es 1/2. Aquí es 1/2 positivo porque aquí estamos con un triángulo, no está en el plano cartesiano. Pero como aquí lo tenemos en el plano cartesiano y sabemos que en este caso X es negativo, entonces el valor es 1/2 negativo. Si ustedes se fijan aquí, es exactamente la mitad, ¿ve? 1/2. Entonces, coseno, que está relacionado con X, y seno, que está relacionado con Y, o sea, esta parte, entonces es raíz de 3 entre 2. Y la tangente va a ser, la de 120 grados en este caso, va a ser la división entre el seno
y el coseno, ¿verdad? Entonces, como el seno es raíz de 3 entre 2, y eso lo vamos a dividir entre el coseno, que es menos 1/2, entonces resolvemos. Aquí colocamos, el signo se le coloca en medio, ¿verdad? Ustedes pueden colocarlo arriba, o pueden colocarlo abajo, o pueden colocarlo de un solo aquí. Ahí ustedes ya saben que más entre menos da menos. Entonces lo podemos poner de un solo acá, o podemos colocárselo a cualquiera de los dos. Bien, entonces si yo multiplico los extremos, me va a quedar que raíz de 3 por 2 en el numerador entre 2 por menos 1 en el denominador. Entonces 2 por raíz de 3 me da 2 raíz de 3. Aquí ya sabemos que va a dar negativo, entonces ya coloco el signo negativo, y 2 por 1 me da 2. Entonces aquí 2 entre 2 se cancela porque uno está multiplicando y el otro dividiendo, y los dos están fuera de raíz, ¿verdad? Entonces por eso los puedo cancelar. Entonces aquí solo me queda menos raíz de 3. Bien, entonces para calcular las otras funciones trigonométricas, acordémonos que secante es el opuesto de coseno, ¿verdad? Entonces le damos vuelta a esto, que sería 2 sobre 1. Negativo. Entonces menos 2 entre 1 da menos 2. La respuesta sería menos 2. Cosecante de 120 sería el reverso de esto, que sería 2 entre raíz de 3. Esto siempre lo vamos a racionalizar, es decir, que en el denominador no queden raíces. Entonces lo vamos a racionalizar multiplicando por la raíz en ambos lados, va tanto el numerador como el denominador. Entonces 2 por raíz de 3, 2 raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 9. Esto solo lo copio porque el 3 no tiene raíz, y la raíz de 9, 3. Entonces la respuesta es 2 raíz de 3 entre 3. Cotangente de 120 grados. Es el reverso de tangente. Entonces va a ser, como aquí hay un 1 abajo, 1 entre menos raíz de 3. Entonces, como va en negativo, entonces 1 entre raíz de 3 negativo. Entonces, para racionalizar esto, hago lo mismo, ¿verdad? Como está raíz de 3, entonces raíz de 3 por raíz de 3. Menos por más da menos. 1 por raíz de 3, raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 9. Esto no tiene, solo lo copio. Y la raíz de 9 es 3. Entonces, abajo no tienen que quedar raíces. Racionalizamos el denominador. Y eso sería la respuesta en este caso. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Aquí dice, encuentre los valores de seno de 90, coseno de 90 y tangente de 90. Entonces aquí sería seno de 90 grados. Aquí tenemos los 90 grados. Entonces aquí quedaría el punto P, ¿verdad? Entonces miren, es 1, ¿ves? Porque es en Y. El coseno de 90 sería 0, ¿verdad? Porque el ángulo no se mueve, sino que queda justo en el eje Y. Entonces en X es como que si no se moviera. Entonces por eso es 0. Tangente de 90 es 1 entre 0, ¿verdad? Porque es seno entre coseno. Como el 0 no puede estar abajo, entonces la tangente no está definida para un ángulo de 90 grados. Ustedes lo pueden sacar en su calculadora y les va a dar error, ¿verdad? Por esa razón, porque 1 entre 0 no está definido. Entonces, secante de 90 tampoco está definido, porque acuérdense que la secante es el opuesto del coseno. Entonces aquí es como que yo tenga un 1 abajo, entonces 1 entre 0 no está definido. Entonces tampoco la secante está definida cuando el ángulo es 90 grados. Cosecante es igual a 1, ¿verdad? Porque 1 entre 1 es igual a 1. Y cotangente es 0 entre 1, que es lo opuesto de tangente, y 0 entre 1 sí es 0. Entonces sí está definida para cotangente. Entonces cuando tenemos un ángulo de 90 grados, no está definido ni para tangente ni para secante.
Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Dice, encuentre los valores de seno de 230, coseno de 230 y tangente de 230 grados. Bien, si ustedes se fijan acá, hacemos lo mismo que en el anterior, dibujamos el círculo unitario y aquí dibujamos el ángulo de 230 grados, que va a ser desde aquí hasta acá. Siempre vamos a iniciar desde el eje X positivo, ¿verdad? O sea, ángulos en posición estándar se llaman, que siempre van a comenzar desde acá. Bien, entonces dibujamos el ángulo y nos queda en el tercer cuadrante. Entonces nos interesa esta partecita de acá. Entonces sabemos que de aquí hasta acá hay 180 grados, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos faltaría para llegar a 230? Entonces resto, 230 menos 180, entonces me quedan 50. El ángulo de referencia serían de 50 grados. Entonces, en la calculadora podemos observar que seno de 50 grados, ustedes lo pueden hacer en su calculadora, me da 0.7660 redondeado. Y coseno de 50 grados es igual a 0.6426 redondeado. Entonces, las coordenadas en X y Y son negativas en el tercer cuadrante. Entonces, aquí tanto X como Y son negativas, ¿verdad? Entonces, X va a ser igual a este mismo numerito, pero negativo, ¿verdad? Lo mismo con Y, porque las dos son negativas, entonces le cambiamos el signo a negativas las dos. Entonces, el seno de 230 grados es igual a negativo 0.7660 y coseno de 230 grados es igual a menos 0.6428 o 6428 10 milésimas, ¿verdad? Entonces la tangente de 230 grados es la división de y entre x, es decir, de seno entre coseno, ¿verdad? Entonces como los dos son negativos, menos y y menos x. Entonces la división de seno entre coseno, que es esto entre esto, me da menos entre menos da más. Si esto lo ingresamos en la calculadora me da 1.1918 10 milésimas. Entonces, esta sería la respuesta. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Encuentre los valores de seno de menos 420 grados, coseno de menos 420 grados, tangente de menos 420 grados. Entonces aquí hay varias formas de resolver este problema. Bien, primero dibujamos el ángulo, ¿verdad? De menos 420 grados. Como es negativo, entonces empezamos siempre de X positivo, ¿verdad? Que es ángulo en posición estándar. Y si damos una vuelta completa, serían 360 grados. Entonces, para llegar a 420, ¿cuánto nos faltan? 60 grados, ¿verdad? Porque 360 más 60 son 420. Bien, entonces lo primero que buscamos es el ángulo de referencia, ¿verdad? Entonces, en este caso, como es negativo, si yo le resto menos 360 me darían 780 grados. Entonces, por eso uso el signo más, ¿verdad? Porque es negativo. Entonces, para encontrar el ángulo de referencia, le sumo 360 grados. Entonces, me va a dar menos 60 grados, que es esta partecita de aquí que me interesa, ¿verdad? Entonces, aquí le podemos colocar de un solo el signo negativo o lo podemos dejar positivo, ¿verdad? Ahí nosotros después sabemos que el cuarto cuadrante Y es negativo y X es positivo. Entonces el signo nosotros lo podemos deducir fácilmente porque el cuadrante donde esté nos va a decir quiénes son positivos y quiénes negativos. En este caso el seno sería negativo, ¿verdad? Es decir, y X, que es el coseno, va a ser positivo. Entonces en la calculadora podemos observar que el seno de 60 grados es raíz de 3 entre 2 o con los triángulos especiales que vimos en uno de los ejercicios anteriores, ¿verdad? Entonces,
el seno de 60 grados es raíz de 3 entre 2. En la calculadora le va a salir como decimales. También lo puede usar como decimales, pero por lo general se trabajan más como fracciones, ¿verdad? Y coseno de 60 grados es igual a 1/2. Entonces la coordenada X es positiva en el cuarto cuadrante y Y es negativa en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, X va a ser igual a 1/2 positivo y Y va a ser igual a menos raíz de 3 entre 2. Porque les decía, ¿verdad? Que ahí lo podemos deducir nosotros porque esto está en el tercer cuadrante. Así que seno de 420 grados negativo va a ser igual a menos raíz de 3 entre 2 y coseno de menos 420 grados es igual a 1/2. Entonces la tangente de menos 420 grados va a ser igual a Y entre X, que va a ser igual a menos raíz de 3 entre 2 sobre 1/2. Entonces, menos entre más da menos, aquí le colocamos el signo de un solo. 2 por raíz de 3, 2 raíz de 3. 2 por 1, 2. Aquí cancelamos el 2 porque están multiplicando y dividiendo simultáneamente. Entonces me queda menos raíz de 3. Bueno, eso es todo. Cualquier duda, cualquier pregunta, me hacen saber.